Yo soy Vero y están viendo Modern Immigrant. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Modern Immigrant. Como siempre, cada lunes tenemos un nuevo episodio. Hay lunes que tenemos episodios en español y otros en inglés. Si son nuevos por aquí, sepan que compartimos cada semana historias de inmigración. Historias que buscan inspirar, dar apoyo, dar ideas de cómo podemos navegar este mundo de la inmigración de una mejor forma. Y bueno, para que no se sientan solitos tampoco. Hoy tengo una invitada muy especial. Virginia está aquí con nosotros. Virginia se dedica a ser intérprete en colegios del distrito en el que ella vive. Ya tiene más de 15 años haciendo intérprete con el español. Y la verdad, la historia de Virginia es una historia de reinvención. No les quiero adelantar mucho porque quiero que escuchen esta entrevista, pero sí quiero que sepan que vamos a estar hablando de la importancia del lenguaje español y la importancia de criar a tus hijos cuando estás haciendo bilingüe, cuando estás hablando inglés y español al mismo tiempo. Virginia habla de cuál fueron esos retos que ella vivió, especialmente con uno de sus hijos, su primer hijo, y luego qué pasó con el segundo, con la segunda, que bueno, tuvo una historia diferente porque ya tenía una información diferente de cómo hacerlo. Hablamos de la diferencia entre traducción, ser traductor y ser intérprete, de algunos tips para padres y también no padres que quieren mantener esas raíces del español a pesar de que viven lejos. Y también hablamos de su experiencia como inmigrante aquí viviendo en Seattle, mudándose desde Caracas a Seattle hace más de 20 años, no, 19 años, recién casada y sin conocer a nadie. Esta historia los va a dejar con inspiración, los va a dejar sintiéndose bien y sintiendo ánimo de pedir ayuda cuando la necesiten. Creo que esa fue una de las cosas más importantes que nos dejó Virginia. No se sientan mal si están pasando por algo difícil, no se sientan mal si ven que sus hijos están pasando por algo difícil también. El ser inmigrante no es fácil, pero por eso tenemos que pedir ayuda y por eso tenemos que estar todos juntos, ayudarnos. Así que bueno, los dejo con la entrevista. No olviden en suscribirse. Por aquí se los dejo el recordatorio a YouTube. Nos ayudan demasiado cada vez que se suscriben. Nos dan la oportunidad de, bueno, recordarles cuando hay nuevos episodios y también de que otras personas también nos puedan descubrir. Si nos están escuchando, recuerden que también pueden suscribirse por audio, pueden dejarnos unas 5 estrellitas, un review. Siempre me hacen demasiado feliz cuando los leo. Y también nos pueden seguir por Instagram, @modernimmigrant, o por nuestro website, modernimmigrant.net, en donde siempre estoy pendiente y siempre nos pueden mandar también una solicitud para ser invitados. Así que nada, sin más, los dejo. Esta colita que ven por aquí es de mi perro, que a ver si lo pueden ver. Él a veces le gusta saludar en los episodios. Ok, los dejo. Un besito. Disfruten. Bye. Pero nada, Virginia, bienvenida a Modern Immigrant. Qué emoción tenerte aquí. Finalmente. Ya comenzamos, Vero. Qué maravilla. Pues muchísimas gracias a ti por brindarme este espacio y poder contar un poco de mi historia. Me encanta lo que estás haciendo. Sabes que soy fan tuya y no lo estoy diciendo aquí de jala jala, sino que de verdad el primer podcast que escuché en mi vida fue Modern Immigrant. Ay, me vas a hacer llorar, es muy lindo. Creo que por siento que te tengo un cariño muy especial también porque nos conectó mi prima y yo creo que siempre cuando uno está en este camino de inmigración y uno conoce gente por medio de sus familiares, eso también siempre es súper importante. Como que uno hace esa Por conexión, es muy supuesto. linda. Sentir a alguien que es caraqueño también aquí, te trae como a ese hogar, ¿no? Súper caraqueña, sí, fue increíble. Nosotros nos conocimos, para los que nos están escuchando, a través de una amiga queridísima, María Elena, Mari, mejor conocida como Mari, Mari, quien me besos. dijo, besos Mari, porque Sí, Mari nos escucha, bueno, te escucha y este episodio no se lo puede perder. por supuesto. Ella nos conectó, fue quien me dijo, tengo mi primita. Entonces, claro, la primita resultó ser esta comunicadora innata, que aunque ella no lo sabía, es una gran comunicadora. Así es, pero qué chévere que eso, que logramos hacer esa conexión tarde pero seguro, eso es lo que importa. Exactamente, y que las volteretas que da la vida y terminamos las dos aquí en Seattle. Yo Así un es, poquito antes que tú, llegué un poquito antes que tú, sí. pero bueno, ¿quién lo diría que íbamos a estar acá? Y eso era lo
primero que te quería preguntar, porque yo siento que el momento en el que tú llegaste a Seattle le va a dar como mucho contexto a la audiencia a entender tu inmigración, porque siento que es diferente llegar ahorita a cualquier lugar, ¿no? Yo creo que ya los venezolanos han como, hemos hecho ese camino, ¿no? De que hay venezolanos en muchos lados. Pero ¿cuándo te mudaste tú a Seattle? ¿Y por qué Seattle? ¿Y por ¿Por qué, qué? verdad? La pregunta que te hace ¿Por todo el qué? mundo. Todo el mundo me pregunta y la gente asume muchísimo. Ya les voy a contestar, ya te voy a contestar cuándo llegué. Nosotros llegamos hace nada más y nada menos que casi 19 años, directo de Caracas a Seattle, así mismo. El proceso bastante diferente, como lo dices tú, el haber llegado hace casi 19 años a una ciudad que he visto cómo se ha transformado a lo largo de todos estos años, no solo con nuestra inmigración de venezolanos, sino con una cantidad de inmigración de latinos en general. Nosotros llegamos acá por el trabajo de mi esposo. Los dos trabajamos juntos en Venezuela en esta compañía norteamericana, Microsoft. Oh, ¿puedo mencionar? Sí, total. ¿Puedo decir Sí, marcas? puedes decir lo que Pues, quieras. O sea, puedo decir lo que quiera. mientras esté bien que de tu lado, por aquí bien. Claro, Perfecto. sí, no, eso no es secreto para nadie. Nosotros estamos muy orgullosos de todo Chévere. el trabajo que ha hecho mi esposa en la corporación. Cuando yo lo conocí a él, lo conocí trabajando los dos juntos en Microsoft Venezuela, y él siempre me dijo que él quería trabajar aquí en Redmond, que es donde está la corporación, la casa matriz de esta compañía de computación, y a mí me pareció increíble como, sí, sí nos vamos a ir. No, no. Luego entendí que cuando el Señor decía algo es porque de verdad, o sea, la Ujú. convicción y la determinación que iba a pasar. Y el proyecto me pareció fantástico, un proyecto que en el inicio nosotros nos casamos en Venezuela y nos vinimos, nosotros cumplimos nuestro primer año de casados aquí en esta ciudad, Yo no sabía donde eso. sí, no conocía absolutamente a nadie. Es más, pero cuando yo llegué en el año, oh Dios mío, 2002, claro, yo me caso en 2001. Yo llegué en el 2002 aquí, por eso que voy a cumplir 19 años el año que viene. Claro. Bueno, cuando yo llegué en marzo del 2002, al día siguiente nevó. Y me acuerdo que, por supuesto, yo no tenía ropa de invierno. No, ¿qué ropa de invierno? O sea, el invierno de Caracas, 14 Aparte. grados. Sí, sí, O sea, sí. lo que tenía era chaquetas de cuero. Y no, usualmente no, la nieve para más o menos a comienzos de marzo, pero yo llego casi a la tercera, yo llego a la tercera semana de marzo y era inusual, la Nieve. gente lo comentaba aquí, pero cuando te estoy diciendo que abrí los ojos y estaba el manto blanco, bellísimo, o sea, así tal cual como en las Claro. películas, como nos imaginamos todo, súper lindo, pero oye, el impacto era Mm, inmediato, o sea, ahí no había momento de transición. ujú. No, 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 no. La transición es, vamos a buscar un abrigo de invierno y un abrigo pesado, porque el frío para mí era increíble. Qué fuerte. Y así transcurren estos, bueno, casi 19 años con el traslado de mi esposo para acá de trabajo. Yo dejo de trabajar en Venezuela, yo estaba, cuando este proyecto se inicia, Ujú. siempre dije, bueno, ¿sabes qué? Esto va a ser un proyecto 5 años, máximo, no Claro. más. Nunca pensé que iba a extenderse por tanto tiempo. De hecho, cuando yo me despido de mis padres, se los dije así. Dije, yo regreso 5 años y estoy acá. Porque Wow. una cosa importante, creo que de mencionar, y obviamente cada quien tiene sus motivos personales o proyectos de trabajo por los cuales se muda de país. En el caso nuestro, el tema político no particularmente no fue el motor que Sí. nos lleva a dejar atrás familia, trabajo, raíces en absoluto. Ujú. Esto era sencillamente, vamos a continuar una proyección de trabajo, un Claro. talento venezolano incorporado aquí en esta casa matriz. O sea, ese era el concepto nuestro. Claro. En el caso particular, yo era la gerente de comunicaciones en Microsoft Venezuela y decido, y bueno, me voy a tomar literalmente un descanso, venía muy agotada de trabajo. De hecho, a mí me ofrecieron trabajar acá y dije, no, 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 no. O sea, en ese instante, además, estaba recién casada. Cuando Claro. dices, bueno, déjame poner en orden la casa primero. Sí. Y, y asumí, pensé, dije, no, voy a asumir el reto de entender bien la cultura. Yo Ujú. había venido, yo conocía la ciudad, Ah, pero chévere. había venido de trabajo, que es Mm, completamente diferente a conocer a Seattle, ujú.
Es más, yo vivo en Redmond, que está a unos 20, media hora de Seattle, para aquellos que no han Ujú. visitado este lugar, este estado que es bellísimo. De hecho, se llama el estado siempre Sí, verde, me porque encanta. efectivamente es un paraíso. La cantidad de pinos que nos rodea, el verdor es increíble. Y pues yo asumí, dije, no, voy a entender esta cultura, voy a aprender a vivir acá. Mm. ¿Qué fue fácil? No, Eso es lo que les te iba a decir. confieso, Suena como el plan perfecto, o sea, suena no. como aquí dicen, on paper, suena como que, bueno, nos pudimos ir, como dices tú, yo creo que fue súper importante que dijeses que la razón por la que ustedes salen de Venezuela no es realmente la razón por la que muchos luego tuvieron que salir más adelante, era otra Venezuela también, yo creo, estaban las cosas, Completamente. estaban como se estaba cocinando ahí algo que iba a pasar más adelante, pero Ujú. lo interesante es lo que tú dices, o sea, me gusta que digas no fue fácil porque llegaron con trabajo, llegaste con la oportunidad de tomarte un tiempo, pero estabas recién casada, estabas en un lugar completamente diferente. O sea, cuéntanos de ese, sí, esa parte De, difícil, o ese- sea, ese shock. de esa parte difícil que además para aquellos que están recién casados o están pensando asumir un un La matrimonio, aventura. es la Sí. aventura del proyecto de matrimonio, es un reto. Ujú. Estamos hablando que estás construyendo tu hogar en un idioma diferente, a pesar de que mi esposo, debo aclarar, él es venezolano y nosotros en casa hablamos español. Y Claro. esto se les introduzco esto porque luego vamos a enlazar cómo es el criar a niños Eso. con una doble cultura, Ujú, que ujú. es lo que al final del día es el reto que vivimos mi esposo y yo todos los días Día a con mis día. dos hijos que son Javier y Victoria, Ujú. y ya vamos a conectar con eso. Pero el proceso del inicio, el acostumbrarme desde aprender a cocinar, El porque bueno, conocer sí, era, amigas, o sea, exacto, cocinar. no, olvídalo. Ir, o sea, yo tengo un par de anécdotas que importa, vamos a contarlas, Échalas. porque, ¿verdad? Porque ya estamos aquí entre nosotras dos nada más y todos los que nos escuchan. Exacto. Bueno, nada más, yo jamás en nuestro país, tú no colocas la gasolina tú misma, jamás. Para eso Ujú. está lo que llamamos el bombero. Eso fue verídico. Teníamos todavía el carro alquilado, o sea, no teníamos carro propio. Y qué tal que dejo a mi esposo en la empresa y bueno, a dar la ruleta, porque eso sí me he caracterizado. Si iba a vivir acá, tenía que conocer cómo moverme, y Exacto. los recovecos, los lugarcitos, donde conseguir las cosas que yo quería. Ujú. En esa aventura, como les estaba diciendo, iniciando mi hogar y aprendiendo a cocinar, entre otras cosas. Bueno, ¿qué tal? ¿Y Que te digo, quedaste nada, en tengo que el poner, carro? literalmente, o sea, literalmente es que ya hay que poner gasolina. Voy a la estación de gasolina y yo sí le había preguntado a mi esposo me dijo, siempre está pendiente del lugar donde vas a colocar y eso se dice pump. Y yo, ajá, Pump. entonces, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy? Porque una cosa importante con el idioma, yo ya hablaba inglés, algo de inglés, eso es lo que yo pensaba, Todos, pero no, todos no, no, creíamos que hablábamos inglés. Así llegué yo aquí, no, yo yo jurada, domino. ya, yo me la voy a comer. Y no. Te la vas a comer. Deja que te pasen ese tipo de cosas así pequeñitas, como por ejemplo que tú llegas al pump, que es donde está literalmente, agarras la manguera para colocar la gasolina y, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Y cuánto se dice? ¿Y cuánto es la cantidad del monto? Y de hecho, fui, obvio, dije un monto X, dije mucho más de lo que tenía que colocar. Y después aquello se estaba como botando. O sea, Ay, el Dios show, mío. literalmente el show en ese momento y muy respetuosos como son aquí, porque sí se caracteriza esta ciudad, la gente es bastante reservada, son amables, son educados, pero bien distantes. Nada de que, epa, mamita, ¿qué te está pasando? No, No, exacto, te ayudo, ay, porque no entonces había, aquí también están todas las capas, ¿no? De la sociedad y la cultura, que entonces si ves a una mujer que necesita ayuda, no necesariamente te ofrecen ayuda, porque hay mujeres que a lo mejor eso porque les bueno, puede se puede molestar, ofender, claro que yo puedo ajá, sola, y uno viene de un país en el que uno pide ayuda y a la mujer se le da como esa, sí, es no trato fácil, especial, pero es como, ay, mira, está sola, pobrecita, déjame ayudarla. Y uno, bien, que me ayuden. O sea, bueno, yo era así, por supuesto, alguien yo hágalo. también, o sea, en mi vida con el tema de carros, o sea, Sí,
era como un misterio todo alrededor del carro, más allá de que el carro le colocabas la llave y andaba. Eso, Entonces, ¿qué pasó? Bueno, por supuesto se me empezó a botar aquello, entonces corriendo adentro a decirle al cajero que mira, o sea, ayúdame por favor. Yo decía, no, yo en mi cabeza lo que pensaba ver era nada, la explosión. exacto, Acá era claro, una da explosión. miedo. Por supuesto, no. Cuento feliz, o sea, tampoco fue que se desbordó tanto, no, vino, o sea, obviamente el de entrar, el para, porque ellos adentro tienen control de los Es fulanos verdad, pumps, es verdad. pero cosas como esa, o por ejemplo ir al automercado Mm. y tú quieres pedir 1 kilo, que obviamente las medidas ya saben para que son diferentes, pero tú no sabes y todavía 19 años después, todavía los pounds y los libras y bueno, Y la ajá, temperatura. cuánto es la cosa. Bueno, tan sencillo como decir, no, dame un poquito más. O sea, tú ves que tú te están picando la cantidad de jamón que tú estás pidiendo, pero tú quieres ese poquito más. ¿Cómo lo dices? Claro. O sea, porque yo sabía muy formal cómo pedir mi libra de jamón, pero no, no, ya es suficiente, no, dame un poquito más. Ay, no, échale. Ajá, ajá, casi, ahí. Que además No, aquí o son sea, cero así, o sea, aquí la gente dice las cosas súper específicas parecido a las direcciones. Mi esposo siempre se burla de cómo yo doy direcciones porque me dice, pero ¿qué es eso? Y yo le y digo, todavía, es más abajo, no, pero ¿dónde está el árbol este grande? Y él dice, ¿es en serio? ¿Qué calle? East, es en North, serio. South. Y yo le digo, yo eso No, no lo aprendí en el colegio. Esa clase yo me la salté. te la saltaste. Yo no sé Esa esas clase tú direcciones. no fuiste. Yo no fui ese No, día. ni yo tampoco, ni yo tampoco. Y a mí me parece súper divertido todavía explicar que mi casa, cuando viene, es la tercera a la derecha. O sea, Gracias. sí, es la tercera a la derecha y va a ser así. Y donde está la señal de pare, porque tengo que mencionar la señal de pare, no importa, para que te pares ahí, tres, cuentas tres, ahí estoy vivo yo. Así es, así. Porque yo creo que la esencia de uno, Mm. no importa donde estés, eres tú. No importa. O sea, yo una cosa increíble que yo le decía a mi esposo hace casi 19 años cuando él estaba trabajando, yo que venía de trabajar en el mundo corporativo de la misma compañía, pero él sí me decía, es bien diferente la dinámica acá. O sea, es increíble cómo permea, o sea, la cultura, cómo te transforma la dinámica dentro del trabajo. Pero yo le decía, al final del día somos seres humanos. O sea, el tema de identificación, el tema de conexión. Debe haber alguna forma como tú puedas conectar con la gente de tu equipo. Yo siempre he creído, soy fiel creyente, que sí, nos va a costar más hacer esa conexión. Sí, a mí me costó. Siendo, yo particularmente, yo soy una persona sociable. Y eso fue una de las cosas que me impactó más, porque al llegar acá y no conocer a nadie, conocíamos a una familia que había emigrado antes que nosotros Ok. y otro compañero de trabajo cariñosísimo que nos hizo todo el tour típico Sí, de por la ciudad Seattle. de Seattle, y nos montamos en el ferry, todo ese tipo de cosas, o sea, hicimos lo más icónico de la ciudad, ¿ya? Pero cada quien estaba en su mundo, cada quien estaba en su trabajo. René, yo lo dejaba en el trabajo y regresaba a mi ronda de conocer a la ciudad, conocer aquellas cosas que me llamaban la atención, pero Claro. sola. O sea, sola, no, no estamos hablando de una inmigración de hoy en día, como por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de amigos, hay de todas las nacionalidades, pero es un buen grupo de venezolanos que adoramos y son nuestra familia, como le decimos, del Pacific Northwest, donde estamos ubicados, Qué belleza. en el noroeste del Pacífico. eh, Ellos han llegado donde ya hay una red, Donde ya hay ya una hay una gente, comunidad. Exacto. hay una comunidad, hay una comunidad. Entonces, cuando tú quieres, ajá, ¿cuál es el dentista? ¿A qué odontólogo vas? ¿A qué médico internista vas? Ay, no, pero por favor, es que sabes que tengo el problema con el bebé. ¿Cuál es el pediatra? Ok. Eso no, yo no lo viví. O sea, yo tuve que irlo construyendo. Claro. Construyendo es, como decía, cuál es el recurso que tenemos. No tenemos recursos de latinoamericanos, no, pero sí, yo le decía a mi esposo, en tu, en tu grupo de trabajo tiene que haber Debe haber. alguien, alguien que haya pasado por algo así y que nos pueda recomendar. Entonces, poco a poco fuimos construyendo un grupo en general, el primer grupo de amigos que nosotros tuvimos acá no eran latinos porque no había tantos latinos. Fíjate. En general, o sea, no estoy hablando solamente de venezolanos, no. Exacto. Por lo menos esa fue nuestra experiencia particular. A medida que Ok. fueron pasando los años, no solamente nuestros amigos de Venezuela, de la compañía, vinieron, fueron emigrando Claro. en distintas ondas, en distintas olas, perdón.
Algunos vinieron directamente, muy pocos vinieron directamente como nosotros de Caracas para acá, Sí. otros estuvieron ¿cómo se llama? La oficina regional de Latinoamérica que está situada en Florida, y así, poco a poco. Pero ha sido fabuloso ver crecer la comunidad, sobre todo cuando empezamos a tener hijos. Claro, que a eso es a lo que yo Por, quería ir y Ujú. porque, o sea, no solo a eso, es lo que Virginia y yo hablamos antes de tener esta entrevista y nos dimos cuenta que habían tantos temas, ¿verdad? De tantas cosas Muchísimas cosas que hablar. que hablar y que explorar, pero algo que yo estaba pensando cuando me estabas contando esto era yo decía, wow, una cosa es estar sola, claro, con tu esposo, averiguando todo, pero bueno, son ustedes dos, y otra cosa es ya empezar a tener hijos y decir, ok, ¿dónde está mi red? ¿Dónde está mi comunidad? ¿Con quién hablo sobre los retos que son los que también queremos hablar, que es el tema del lenguaje? ¿Con quién busco apoyo? ¿Con quién hago una playdate? ¿No? ¿Con quién juego? ¿No? Claro, ¿con quién juego? Y ¿Con a quién? eso, Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cuáles fueron esos retos de esa crianza en otro los país? retos de otro país, que además en mi caso particular, mi referencia, yo tengo 4 hermanos, yo soy la tercera. Sí, yo soy la tercera. Yo Cuando uno contando. lo dice, sí. Cuando dice, sí, yo soy la tercera. Bueno, mi referencia eran mis sobrinos. O sea, como les dije anteriormente, a todos los radioescuchas de Modern Immigrant, si se acaban de conectar, Exacto. se acaban de conectar, vamos a recordarles, mira, mi referencia eran mis sobrinos, a quienes tuve la fortuna de estar con ellos porque, bueno, estaban en casa de los abuelos y yo vivía con mi mamá y mi papá. O sea, yo vivía allá muy cómodamente con mami y papi y mis sobrinos iban, jugaban. Entonces tuve la Claro. oportunidad de verlos crecer y ver ¿cómo se dice? Cuando todas las etapas que, por ejemplo, ay, mira, está caminando, ay, la poción, o dijo las primeras palabras, sobre todo en la parte del lenguaje, es lo que más recuerdo, porque tuve la oportunidad tengo 3 sobrinos, de los cuales son todos hablachentos, todos hablan muchísimo, desde Increíble. muy pequeñitos, o sea, son bien expresivos. Entonces yo asumí que cuando iba a tener mis hijos, pues, por supuesto, ellos van a ser también así, de habladores. Y No. no, Wow. ¿qué tal que? Bueno, tengo la experiencia, cada uno es Doble. un ser individuo muy diferente, pero mi primera experiencia con Javier, pues Javier no era hablachento. Mejor dicho, Javier era lo que decimos allá en Caracas, un periquito. Sí, hablaba, pero resulta que hablaba bastante enredado. Ok, ok. Y como nosotros no teníamos casi esa conexión de amigos latinos, que yo pudiera escuchar a los hijos de ellos también Comparar. hablar, Bueno, no comparar. O sea, no comparar. comparar por No, mal, no, pero sí, sí, comparar. Total. tener un punto de referencia. Exacto. Y dices, bueno, tienes un punto de referencia, fíjate cómo habla Esto tal pasa, niñito. exacto. Es, que le hablan solo en español, Es o que, les hablan, un papá decide hablar en inglés y el otro papá decide hablar en español. ujú. No, les dos le hablan en inglés. Yo no sabía eso, honestamente. ¿Y qué estabas Nada, haciendo tú? cero. Le estabas hablando solo español? ¿Qué hacían en casa? No. Mm, Mira lo que hicimos. En el caso de Javier, yo le estuve hablando durante todo el embarazo en español, porque además éramos él y yo, y René, obviamente los tres, ¿no? Pero todo el embarazo, Javi siempre se le habló, es más, le teníamos mil sobrenombres, exacto. toda la emoción bueno, cada hijo es una bendición, cada hijo trae una alegría muy particular. Sí. Pero bueno, cuando Javi nace, yo le hablo solamente en español, 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 hasta que nosotros decidimos, bueno, este es el momento. Yo soy muy mamá gallina, eso es importante mencionarlo. ¿Por qué lo digo? Porque muy sobreprotectora. Pero llega el momento que digo, bueno, el niñito necesita una interacción, ya necesita compartir con otros niños. Y decidimos colocarlo, además en ese momento no estaban de moda como hoy en día los lugares ya fuera guardería o colegios Daycare. bilingües, Mm, ¿no? ok. Eso no estaba, no Sí. había opciones en la ciudad a excepción de una escuela que es por parte de un distrito escolar que han sido visionarios y sí tienen mucho tiempo, Ok. pero no era preescolar, era solamente a partir de kinder en adelante. Y además para tú poder optar a esa escuela en particular, tú tienes que Vivir vivir ahí. en esa zona. Exacto. Nosotros no vivimos ni siquiera en ese distrito escolar. Pero bueno,
nosotros conseguimos la opción que nos pareció más adecuada, pero solo en inglés. ¿Y qué edad tenía Javier en este momento? Para tener una idea. Estamos hablando de 2 añitos, mínimo. O sea, era mínimo, pero no tan chiquito. Sí, como 2 años y medio. No más Claro. que eso. No, no, no. Porque no había nacido Victoria. Ah, no, él estaba chiquito. Victoria nace cuando Javi ya tiene 3 años. Ok. Y Javi le dejamos de hablar el español. Mm. De un día para otro decidimos no. Yo particularmente, nuevamente, mamá gallina, el niñito va a sufrir porque no va a entender nada de las instrucciones en la escuela. Vamos a irlo preparando y solo le vamos a hablar en inglés. A mí nadie me dijo, oye Virginia, nuevamente el no tener, Es que no no hay un tener esa comunidad Exacto, exacto. que te guía, Ujú. que te guía, no Virginia, ¿sabes qué? No, tú continúa hablando el español, que él va a aprender el inglés en la escuela y él va a ser lo suficientemente capaz de poder diferenciar entre un ambiente y otro. Mm. Y eso es así. Yo hoy en día, y ya vamos a llegar allí, que es lo que yo hago, que van a alucinar la capacidad que tiene un niño de poder diferenciar por ambiente qué es lo que debe hablar. Nosotros, de un día para otro, comenzamos a hablarle en inglés. ¿Qué hicimos? Yo empiezo a darme cuenta de que el niñito tiene una gran confusión entre idiomas y no se le entendía. Era difícil, era balbuceaba, él trataba de decir frases completas, pero era complejo. Yo le entendía porque yo tenía una convivencia Y estabas con diaria él, claro, claro. de horas, entonces ya yo sabía. Eso que nosotros, por ejemplo, que los niñitos dicen, por supuesto, no pronuncian todas las palabras, todas las letras, perdón, de las palabras, va de acuerdo a su crecimiento, eso es completamente normal, que el niñito diga, ¿por qué? En vez de ¿por qué, mamá? Exacto. Eso es absolutamente normal y de hecho hay estudios que reafirman, como al final del día el idioma es un tema del uso de los músculos en tu boca para producir sonidos. Toda esta masa muscular, todo lo que tú mueves alrededor de tu boca para generar todos estos sonidos, obviamente con las cuerdas vocales. Y ojo, yo no soy terapista de lenguaje, lo que pasa es que tengo años trabajando con terapistas de lenguaje y he aprendido y aprendí muchísimo cuando Javier comenzó a recibir sus terapias de lenguaje. ¿Por qué? Porque todo esto nos lleva a que yo digo, este niñito no habla ni chicha ni limonada, estamos como en el medio. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque yo me imagino, o sea, quizás alguien que esté como que dudando o que a lo mejor no esté dudando que su hijo tiene problemas de lenguaje, pero como tú dices, entre ellos se entienden, la familia lo entiende y siguen para adelante. ¿Cómo te diste tu cuenta? Porque siento que tú fuiste como muy, no sé cuál es la palabra, como que estuviste muy atenta, como que tú tenías una inteligencia, a pesar de que no era tu área, como una conexión de que aquí hay algo como una que... intuición de que hay algo. Bueno, Ajá, ¿qué sucedía? ¿qué fue? Mi referencia siempre era mi sobrino. Claro, es verdad. A esta edad, Gaby, ¿qué decía? A esta edad, Luisi, ¿qué decía? Oye, o sea, Juancho, a esta edad ya cantaba, ya lograba repetir tales y tales sonidos. Lo que hacía yo, para mí, mi mamá siempre ha sido una columna en mi vida, un soporte increíble, era mamá, ya va. Claro, Yo creo que Javi aquí, hay algo aquí que, y nuevamente, mi mamá tampoco es experta en el área del lenguaje, es otra profesión, pero yo tenía esa intuición y ¿sabes qué? Dije, no, vamos a poner atentamente a escuchar lo que él dice y ver lo que dice. Ya en ese momento, si empiezan a llegar otras de las familias amigas, y yo también yo creo que uno también tiene que tener, es difícil, esto, claro, estamos hablando ya, Javier ha cumplido 17 años, o sea, unos cuantos años han pasado, la madurez de poder comentarlo con la gente que es tu amiga cercana. ¿Qué sucede? Mucha gente siente un tabú, no quieres presentar que tu hijo tenga algún tipo de retraso, entonces tú quieres que todo el mundo esté cumpliendo las metas en el tiempo que alguien predeterminó, pero eso no es así. Y no es Está así, el niño que y qué importante poder hablarlo. O sea, qué importante poder, tú que lo dijiste, expresarlo. Y quien sea que nos esté escuchando, que sepa que si todos nos quedamos callados y no decimos que pasamos por un problema o que tuvimos un reto o que algo se nos hizo difícil, el que está al lado también se siente como que, ay no, mejor yo me callo, de ese que yo soy raro, de ese que o sea, claro, qué importante. Qué importante es hablarlo, tener la confianza, y yo creo que sí, eso también viene con parte de madurez, pero tener esa confianza con tus amigos, y yo les invitaría a que
a buscar a la persona con la que más confían, Sí. y comentarlo. Y yo, mira, escúchenlo, ustedes le entienden. O sea, yo creo que dice las palabras como cortadas, como ya algo, porque nuevamente, ojo, mi Javi hablaba, no es que no hablaba, él se quería Claro. expresar, pero se expresaba, era difícil entender lo que sucedía. ¿Qué pasa? Bueno, como dice mi mamá toda la vida, que yo los tengo en un microscopio, sí, porque a Pero qué mí, bueno. una de las cosas que yo creo que si comparo la crianza de mis chamos con mis sobrinos, pues sí, yo he tenido la bendición de estar muy cercana a ellos constantemente en todo el proceso. Yo he tenido la oportunidad de tener un trabajo más flexible en horarios, Claro. lo cual me ha dado ese que llamamos uno a uno con ellos, sí. Además aquí no tienes, bueno, no tuve esa oportunidad de la tía, que me echaron una mano ahí, Que eso es o las difícil, claro. abuelitas, no, o sea, aquí éramos los tres y los tres. Que sí, bueno, empezó a crecer un poco más la comunidad y empezaron a llegar estos amigos y entonces podíamos hacer un par vamos a ponernos de acuerdo para que los niñitos jueguen. Eso fue creciendo después. Claro. Pero al inicio, o sea, ¿qué hacía yo? Buscaba las opciones, ya sea del centro comunitario, de Gymboree, en ese momento que ya ni siquiera Es existen, verdad. los centros de música, Sí. clases de música, clases de fútbol, o sea, obviamente buscando alternativas para que él pudiera interactuar con otros niños de su edad y Claro. poder desarrollar su habilidad de comunicaciones. Yo me puse muy intensa, Vero, con la pediatra. Esa es la Ay, en verdad. serio. Le Ok. dije, aquí hay algo que no está funcionando, obviamente, y por eso reitero el tema de cómo hemos crecido como sociedad, cómo esto es impresionante, Sí. la apertura que hay, entender lo que es cuando fusionas dos culturas. Porque ¿qué alegaba la pediatra? No, imagínate, es que, o sea, el niñito es bilingüe y está todo confundido. Yo decía, ajá, pero ¿en qué momento nosotros sabemos que él va a superar esa confusión? Claro. O sea, si está confundido, ¿qué podemos hacer o qué herramientas le podemos dar para que él pueda salir de la confusión y ayudarlo? Realmente yo lo que quería era, todos sabemos que si tú no tienes unas habilidades de comunicación bien trabajadas, estas habilidades, eso te impacta emocionalmente, Claro, que es impacta lo que tu yo siempre, desarrollo también. me impacta tu desarrollo y claro, imagínate emocionalmente si tú no te puedes comunicar. Cuando tú no puedes comunicarte porque no conoces el idioma. Ay, no. Viene un tema de aislamiento, es bastante, yo lo veía así, yo lo que quiero es que a Javi lo entiendan, que él pueda comunicarse, que se exprese, punto. Claro. Entonces, me pongo intensa con la pediatra, en ese momento, ves cómo han cambiado las cosas, porque yo no podía ir a gente me dice, pero ¿por qué no le llevaste a alguno a hacerle una evaluación? No se puede. No, my dear, así no funcionan aquí las cosas. Hace nada se lo No estaba funciona. explicando a alguien que me decía, bueno, pero el sistema médico no es tan diferente como el de Venezuela, ¿verdad? Al de aquí y yo. Es súper No, diferente. Yo podía es súper llamar diferente. y hacer una cita en un ginecólogo, en un gastroenterólogo, en un especialista del oído. O sea, uno puede ir a donde uno quiera, que además te recomienda un familiar, alguien que conoce. O sea, uno nunca cae en un doctor allá sin un poquito de referencia, ¿no? Claro, de referencia, no, imagínate, me Siempre. muero. El odontólogo No, es el bueno, odontólogo de la familia. Aquí te quedas así como que, ¿y a dónde voy? ¿a dónde voy? Pues a dónde voy es que logré, tanto vi que la doctora dijo, porque yo le decía, sí, evidentemente él es bilingüe, nosotros le hablamos un idioma en casa, él ve otro Claro. idioma en la escuela o en la calle, pero es que no, yo le decía, doctora, pero es que nosotros cambiamos el idioma, o sea, nos dejamos de hablarle. Entonces, ¿qué le pasó al niño? El niño estaba teniendo una formación, una base en un idioma y repentinamente le cambiamos completamente las señas y sencillamente pasamos a un solo idioma. ¿Qué sucede? Cuando tú estás adquiriendo, los estudios mencionan, y ojo, no, don't quote me, como dicen aquí, Sí. aproximadamente suelen decir entre 5 o 7 años lo que es adquirir un idioma para que tú puedas dominarlo. Okay. Él estaba en el proceso de aprender un idioma y con esa base poder trasladarlo
al nuevo idioma que estaba aprendiendo, que en este caso era el inglés, a través de la exposición de él en la escuela. Yo le quito esa base, se la quito, porque decimos, no, vamos solamente a darle un idioma. Entonces, el niñito efectivamente estaba como en el medio, como que no había solidificado una cosa para trasladar la otra. Entonces, él empieza con su proceso de terapias de lenguaje y hoy en día la gente que habla con Javier jamás se imaginan que él pasó por un proceso de terapia de lenguaje. No solamente porque, bueno, fue lo que llaman lo detectamos muy temprano, bueno. O sea, él recibió terapia muy poco tiempo, porque nuevamente tuve la bendición de, honestamente, de haberlo capturado en el instante preciso. Sí. Él pasó por el proceso de su terapia de lenguaje, que era una terapia basada en el juego, porque a esa edad la forma como tú aprendes o desarrollas tu habilidad de lenguaje es a través del juego. Y tuvimos la bendición de estar en manos de una terapista maravillosa, que en paz descanse. Lamentablemente nos dejó muy temprano, ella tenía mucho que dar en esta vida, pero fue un ángel. Y de verdad que nos guió, que era le fascinaba la cultura latinoamericana, se moría por hablar español, porque esa es otra cosa. Javier recibió sus terapias en inglés. Hoy en día hay terapistas bilingües. Y eso es una bendición para las familias, porque estamos hablando de muchas familias que reciben la terapia, es decir, el niño recibe la terapia, pero la familia no entiende la terapia porque no habla inglés. Claro. Que en el caso mío, gracias a Dios, ya yo hablaba el idioma. O, bueno, cada día lo iba mejorando más y más. No me había dado cuenta de eso. Qué interesante es la importancia de que haya terapistas bilingües, porque cómo practica la familia o entiende lo que el niño está aprendiendo o practicando con la terapista. Wow. Claro, los ejercicios. Les dejan ejercicios y ¿cómo hacemos eso? Claro. O sea, no sé, no entiendo. Es súper interesante, por eso digo, es increíble cómo ha cambiado. Pero hoy en día Javi habla, jamás las personas se imaginan que recibió terapia. Pequeño sí, él habló siempre muy claro, no habló aniñado, o dejando así como con palabras cortas, frases cortas, porque vivía constantemente, obvio, no solamente esta mamá intensa, la mamá intensa que hacía los ejercicios las 24 horas del día. Pero ha sido una experiencia increíble. Claro, y qué interesante, dos cosas que creo que es importante. Dígame. Que la gente sepa, ¿no? Que dijiste, no se puede ir, por lo menos en Estados Unidos, o por lo menos en tu experiencia, no puedes ir a un terapista de lenguaje así por ti, tu preocupación. Necesitas como un referral, ¿no? Como que... Sí. Creo que todavía eso se hace así. Creo que todavía necesitas la referencia. Esa fue mi experiencia. Yo tuve que, para poder ni siquiera buscar un terapista en el área, yo tenía que tener la referencia, la autorización. Es casi como una autorización que me remita. Que remita, sí, o sea, este niño tienen que verlos en esta área, por esto y por esto, por esto. Sí. Pero una cosa que yo sí les invito, que le invito a quienes nos escuchan y tengan dudas cuando de qué idioma seleccionar en casa. Claro, mi experiencia, yo les hablo en donde los dos, padre y madre, hablamos español, y nosotros en casa, el 90% de nuestra conversación es en español, y hacemos énfasis sobre todo de no ser una mezcla de idiomas. Algo que yo aprendí con la terapista de Javi, la adorable Jill, era si es como casi escoge un canal. Si vas a hablar en inglés, háblale en inglés. Si le vas a hablar en español, habla en español. Pero no ese constante cambio de un idioma a otro, porque estás tratando de fortalecer como asentar un idioma. Entonces sí, ellos tienen, el cerebro es maravilloso, tiene una plasticidad increíble. O sea, por eso los niños se pueden adaptar, de saber que en casa se habla español y en la calle se pasan el switch. Pero y los niños lo hacen. Debe ser complicado. Yo creo que yo voy a tener que escuchar este episodio otra vez si llego a tener hijos algún día, porque ¿cómo haces en una familia si mi esposo habla inglés nada más y yo le quiero hablar en español? Te voy a tener que llamar. Te voy a tener que llamar. Me tienes que llamar y la tía Virginia va a estar aquí. Porque la tía va a estar. Ese es otro. Mira, ese es otro caso. Sí, de hecho tengo a una amiga
una amiga encantadora venezolana que está casada con un checoslovaco. Y los hijos hablan no solamente español con ella, están aprendiendo checo con el padre. Imagínate tú qué maravilla. Wow. Y hablan inglés en la escuela, en la calle. O sea, Entonces, increíble. sí, o sea, el cerebro Ujú. es increíble, es asombroso lo que puede hacer. Entonces, lo que sí recomiendan es define un idioma con, o sea, el niño es lo suficientemente capaz, inteligente de saber que esta persona habla tal idioma Te y con esa entiendo. persona voy a comunicarme de una forma. Entonces, tú puedes Exacto. perfectamente decidir, decir, bueno, Conmigo conmigo va a es ser esto. español, Exacto, exacto. y con papá se habla así. Tenemos unos amigos encantadores, ella es venezolana, casada con un norteamericano, y el bebé que es bueno, una cosa bellísima, lo adoramos, es un sobrino así que queremos mucho, En serio. hacen eso y tú lo ves. Sí, yo cuando lo veo, por ejemplo, yo le hablo en español. Yo sí le hablo en español Wow. completo. Y creo que mi esposo le habla en inglés, pero yo le hablo completamente en español y él responde, entiende y ya está empezando a decir palabras. Por supuesto, él todavía hacen lo que llaman ellos code switching, que es que cambia de Claro. un idioma a otro, lo cual está Claro. bien, lo Si cual está uno lo hace a perfectamente. veces, o sea, Bueno, yo adulto. hago un esfuerzo consciente Mm. de tratar, y se lo digo a veces a mi esposo, porque uno se relaja y entonces terminas hablando unas loqueteras en la casa que dices, oye, si me oyera mi mamá, si me oyera mi papá, lo que Sí. digo, y yo soy comunicadora. Y Ujú. entonces como que, sí, pero Sí. además igual, en español igual digo unas cosas Claro. que yo digo, oh, Sí. es hacer un esfuerzo. Sí, yo sí creo que es hacer un esfuerzo. El español, el castellano, como dirían mis amigos Ujú. españoles, es un idioma amplísimo en vocabulario, es riquísimo lo que hay Total. para explorar y para continuar usando, que Ujú. sí, no es fácil, no es una tarea fácil, Vero, no lo es. Yo he Sí. tenido mis episodios con mis hijos, por ejemplo, en etapas de su crecimiento, donde la pequeña en kinder, creo que fue kinder, primer grado, es muy bien voluntariosa. No, o sea, no te voy a hablar en español. Wow. ¿Por qué? No, porque tú hablas inglés, mami, yo te oigo, yo te veo en la escuela con las otras mamás. Y yo te veo, tú sí sabes hablar, porque yo les decía más pequeños que, Es que no ay, es que sé. no sé, es que no me acuerdo cómo se dice esa palabra en inglés, Qué o sea, increíble. no puedo, dímelo tú, pero dímelo en español. Por supuesto, ya ese cuento, o sea, no, ese Ya cuento saben qué chimbis, es. chimbo, claro, no, nadie Pero agarraba ese cuento. pero qué bueno, o sea, es como como dices el esfuerzo, yo creo que como tú dices, es un esfuerzo constante porque cuando uno se relaja, ¿no? Cuando uno está con sus amigos, cuando uno definitivamente lo que salga, ¿no? Spanglish o lo que sea. Lo Pero que con los sea, hijos, yo cualquier creo que es cosa. tan importante, o sea, teniendo tus hijos Es, en un país que no es el tuyo y queriendo es mantener, porque yo creo que al final de cuentas, Virginia, y no sé si tú crees que esto sea así, pero yo creo que ese deseo tuyo de mantener el español en la casa y vivo es parte de lo que son ellos, de su identidad y de tu identidad. to- es de mi identidad, es de los dichos, es Es, de los tuyos, los oigo escuchar, ellos hablan, la pequeña, una cosa importante antes que se ujú, nos acabe el tiempo, sí. porque yo sé que tanto por hablar, yo intenté una cosa muy diferente con Victoria decidimos no hablarle nada de inglés hasta que ella entrara en la escuela. Wow. Ella hablaba todo, pero cuando te digo es que inclusive en la calle, en todos lados le hablaban en español. Ok. Yo, o sea, mi comunicación con ella era y mi esposo, los tres, era solamente en español. Ok. Al punto que eso también es una anécdota que le hablamos, no sé por qué le hablamos en inglés corrido, Ok. Y se y quedó. era como, no, ¿qué haces? O Mm, sea, tú no eres mi mami, no hables así, no, no, no. ¿Qué te pasó, mami? ¿Qué pasó? Porque exacto. nosotros era una regla. Claro. Y ella hablaba caraqueñísimo, cero acento Bueno, no, 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 de gringa, no, 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 ¿qué es eso? Por favor, sin ofender a nadie, no, eh, no, por claro. favor. Pero ella no, ella hablaba, o sea, perfecto caraqueño. Qué Por interesante. supuesto, entra en la escuela y como te digo, creo que estaba entre kinder y primer grado, estaba pequeña, o sea, de la Que nada, no no, quiso. yo no te voy a hablar y yo tengo grabado ese momento.
porque a mí me pareció tan alucinante y me dio tanta furia que yo me acuerdo que yo la grabé. Es que Yo fuerte, o dije, sea, ahí tú esto ves yo, su carácter. ah, sí, por supuesto, su carácter de que no, no, así como que yo estoy cansada. Y yo la entiendo, si tienes 6 horas corridas hablando un idioma, llegas a casa y tienes que cambiar, es un esfuerzo mental. Claro, Pero es total. un esfuerzo, como yo constantemente les digo, esto los va a ayudar a ustedes en el futuro. Ujú. Ustedes me lo van a agradecer, ustedes no lo entienden ahorita. La maravilla de que tú puedes hablar otro idioma. Por ejemplo, en el caso Increíble. mío, a mí el hecho de hablar otro idioma me dio la oportunidad de reinventar mi carrera en este país. Y a eso era lo que te quería preguntar, porque no podemos terminar Sí, esta entrevista sin que cuentes cómo la reinventaste, porque además tiene mucho que ver, como que descubriste una pasión por lo que descubriste con tu hijo. Cuéntanos. exactamente. Cuando a mi hijo le evalúan, una vez que los niños entran en edad de escolaridad, ya la escolaridad, esos pertenecen a los distritos escolares. Y como vengo yo con esta inquietud de que el niño no está hablando bien, pues él tiene que hacerle una evaluación por parte del distrito escolar. Mm, Y él califica, como dicen aquí, así bueno, justico, ok, porque la verdad, como les digo, la terapia de él sería 1 año y medio. Él no estuvo mucho tiempo en terapia y lo detectamos a tiempo. exacto. Pero en la evaluación le colocan, es mandatorio, obligado, tiene que tener, si el niño habla un idioma diferente en casa, tiene que tener un intérprete. Y la evaluación se le debe hacer en los dos idiomas, en el idioma que se habla en casa y en el idioma inglés. ¿Qué sucede? La intérprete española, pero en ese momento no dejaban que el padre participara dentro de la evaluación, sino tú veías detrás de un vidrio. Y yo escuchaba y yo decía, esto no va a arrojar resultados correctos, porque estamos hablando, la señora le decía, por favor, seleccione Claro. el coche. Y yo en el vidrio, no, el No, coche es el el coche, el carro, coche que del, la el coche del niñito. Y ese, por supuesto el niño va a decir, no, ahí no hay ningún coche, ¿qué que estás el hablando? español tiene miles de diferentes tipos y de hecho cuando a veces uno selecciona subtítulos para cosas te dicen español Latinoamérica, español España, español Claro, México, español, o sea, es un mundo, es otro es mundo, otro es otro mundo. mundo, es otra cosa. Y entonces, eso fue uno. O por ejemplo, por decirte, es que me acuerdo, por supuesto, el coche fue como el que vas así de, no, No. paren esto. Yo ahí es donde yo digo, no, ya va. Si yo sé Mm, dominar este idioma y yo entiendo esto y todo lo que aprendí con nuestra terapista maravillosa Jill, que aprendí muchísimo de claro, horas con ella, porque además tiene una terapia, como era yo, ahora vamos a hacer los ejercicios en la casa y vamos a avanzar, porque bueno, porque esto es lo que había que hacer. claro. Y nada, aprendo tanto y digo, ¿sabes qué? Yo creo que es importante adaptar tu interpretación al dialecto, al lugar de donde tú vienes, para Ujú. ser completamente mucho más, ¿cómo se llama? Sí, Verídico, exacto, efectivo. los resultados que tú estás buscando, Exacto. exacto. Entonces, de ahí viene mi inquietud, además que yo como mamá, Mm, mamá primeriza, sin tener aquí, como les digo, el soporte, el apoyo de la familia, las hermanas, los tíos. No, 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 no. Esto fue ir descubriendo, por supuesto, que te queda, tenías que buscar muchísima información en internet, o sea, ujú, tenías que buscar recursos alrededor claro, y claro, el pediatra nos ayudó muchísimo también en darnos información, por pero supuesto. como les digo y repito y no me canso de decir, es maravilloso el crecimiento que se ha visto como sociedad en aceptar Mm, que venimos de culturas diferentes, en aceptar, en incluirnos, mm. en que hay fusiones, en que el validar, El, sobre todo validar, tenemos ujú, que validar de dónde vienes y por qué viniste. Y ahí surgió mi iniciativa de certificarme como intérprete y me especializo en las evaluaciones como las que me pasó a mí, la experiencia que yo viví. Entonces, una de las cosas que yo hago apenas yo me entrevisto y hago la precesión que llaman con la familia, les pregunto de dónde son. Y mm, después de estar 15 años trabajando con el distrito escolar, pues yo me adapto. O qué sea, me dices que increíble. eres de México y créeme que yo no te voy a decir piscina. Si el niño tiene que señalar la alberca, o yo no te voy a decir chaqueta, yo te Piscina. digo chamarra. Porque Claro. es tan diferente. O la pileta para los argentinos. O sea, por favor, Pero eso lo tuviste que aprender tú
o sea, Eso fue completamente intuitivo. eso es lo que te iba a decir, Intuitivo. porque, o sea, como, Pero qué porque increíble. a mí me marcó tanto cuando yo escuchaba y ver a mi hijo que estaba representando una cosa que no era él. O sea, él se quedaba como sorprendido. No sé qué me habla esta señora. Imagínate Y es las que familias, o sea, ese sentimiento, genuinamente, claro, claro, genuinamente porque él no no entendía que le sabía, estaban preguntando. O sea, si tú le estás enseñando una cosa que no se parece ni remotamente a lo que es un coche de bebé, claro. tú me dirás. O sea, para él es... Entonces yo creo que eso, Mm, el tema de lo que es la interpretación como tal, ese mundo, mm, yo creo que es sumamente, hay que ser muy responsable porque tú eres la voz de esa otra persona en claro, ese momento. claro. Entonces tienes que tomártelo con muchísima seriedad y, y creo que es bien importante las variaciones que tenemos en Latinoamérica Y, y del español. no quiero que se me olvide esto porque creo que es algo que, creo que a lo mejor todos hemos caído en esto, pero hablaste de la importancia del intérprete y de la carrera y de la Ujú, interpretación y de la responsabilidad. Yo me he encontrado, Virginia, en mi trabajo como profesional y también con grupos sociales, con amigos, que creen que por tú saber dos idiomas tú puedes traducir o interpretar y me pasa en mi trabajo constantemente. Yo soy la única consejera que habla español y la gente, y imagínate. me tienden a usar como, bueno, ve tú a traducir o ve tú a, ya va, además de mi trabajo, que y entonces, Además, además me pasó hace muy poquito que tenía que hacer una evaluación, que es una evaluación compleja que dura 2 horas y media, y me dicen, bueno, pero es que la persona habla español. Y yo digo, bueno, no tenemos el material en español, deberíamos tenerlo en español. Y me dicen, bueno, ujú, pero ¿por qué no la vas a hacer? O sea, ¿por qué no le preguntas en inglés y escribes en español? Lo que él te diga en español lo pones en inglés. Y yo, ya va, no. Primero, no, yo no, no no, soy no, no. intérprete. Segundo, mi cerebro, lo siento, pero no funciona así. O sea, si yo estoy leyendo un material en inglés y tú me hablas en español, yo no lo puedo anotar en inglés. O sea, voy a necesitar, no sé, 4 horas para hacer eso. Eh, ¿Entiendes? es que Pero esos son, es un error entiendo muy perfectamente. común. Sí, es un error muy común y es un error que lamentablemente continúa persistiendo. O sea, yo lo he observado, suponte que no esté disponible y una maestra entonces habla el otro idioma y ven acá fulanita, ven acá para que me ayudes acá a hacer esto y dices, no, 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 No es porque tú eso. como intérprete tú entrenas y aprendes herramientas, como eso que tú acabas de decir, y qué bueno que hiciste la salvedad, la diferencia entre lo que es interpretación y traducción. Traducción es el material escrito, Ujú, interpretación es la parte oral, la ujú, expresión oral. Y pasa mucho cuando tienes que hacer una interpretación consecutiva. ¿Qué es eso? O sea, o estás leyendo un idioma y estás produciéndolo. O sea, tú lo lees, claro. lees cómo está entrando en ti y tú, la forma como tú lo estás proyectando es en el otro idioma. Entonces, sí, eso que tú te entrenas para eso, entrenas tu cerebro, entrenas para Claro. la retención, para mejorar tu capacidad de retención, para el tema cuando estás, por ejemplo, tomando notas. Ujú, Tomar notas, eso es completamente otra habilidad. Entonces, yo claro. creo que ponen a profesionales como tú, a profesionales como las maestras, en una situación muy compleja o muy difícil. Otra cosa, por favor, no en- entiendo, comprendo que hay circunstancias especialísimas, que Ujú, quizás no tienes a nadie alrededor y hacen uso de los estudiantes como intérprete. Yo claro. particularmente no estoy de acuerdo con eso. Tú no, además, el tipo de información que se está hablando o se Manejando. discute, Claro. que se está manejando, a veces es muy compleja, que un niño no está en la capacidad Ujú. puede obviamente quizás Entender. reproducir palabras, Exacto. pero es que, Vero, el tema que eso a mí me parece un mundo apasionante, eh, de la interpretación Ujú, a más allá de que eres la voz de esa persona en ese momento, hay tantas cosas alrededor. O sea, hay el lenguaje corporativo, el lenguaje corporal. total. ¿Viste? Que se dicen lo que eres en español también. El lenguaje corporal, Claro. el mensaje que la señora, cuando tú estás viendo, qué poderoso es una mirada. O sea, Un cómo tú manejas silencio, ¿no? Un un momento de silencio. silencio, Claro, claro. un momento de tensión, cómo tú haces la entrega, lo que llaman sí, entrega de ese mensaje Sí. en unas circunstancias tan difíciles. Eso sí, yo estoy de acuerdo contigo, no debe ser para eso, Es eso es una delicado. profesión, eso es
es muy delicado y no creo que sea justo Mm. darles esa responsabilidad adicional a profesionales como ustedes o a un estudiante en su caso. Yo Y, comprendo situaciones y es de no extrema darle, urgencia. y es no darle la importancia al lenguaje también, porque yo creo que ahorita, y ya te quiero hacer una última pregunta, pero sí, me parece que es importante que como tú Por ahora, dijiste, una por última ahora, pregunta por exacto, ahora. me parece que es súper Para que me importante, inviten otra te vez. vamos a traer otro tema, vamos a tocar. No, pero me parece súper importante, como tú dices, que las cosas han ido como creciendo, la comunidad, hay más espacios para los inmigrantes aquí, para los latinos, hay más lugares y yo creo que eso ha sucedido gracias también a que hay más personas llegando, ¿no? Estamos también como abriendo ese camino y diciendo aquí estamos, somos Sí, importantes, pero creo que hay que darle una gran importancia también al lenguaje, porque de esa misma forma que tú dices, ay, tú traduce ahí lo que está diciendo, no, o sea, es una lengua, es un mundo, es una cultura, o sea, hay mucho valor ahí, no, no es algo que se le sí, puede como que pasar por encima. Eh, correctamente. y Hay que por, respetar y eso. por eso me encanta y admiro muchísimo lo que haces y admiro que tu propio, tus dificultades te hicieron querer ayudar a otros padres. Y ese es Sí, señor. eso me parece muy bonito y ese es el mensaje que quiero con el que cerremos y que nos dejes en esta ocasión. Eh, es que, ¿qué quisieras decirle a esos padres que a lo mejor no estén escuchando, que estén pasando por un proceso de ser inmigrantes en un país, lidiar con dos lenguas, lidiar con el tema de la identidad? O sea, tú tienes millones de cuentos de tus hijos aprendiendo los dos En esto. lenguajes, diciéndote no me hables de este, yo quiero hablar este. No sé si quisieras dejar un Sí. último mensaje. Has dejado cosas maravillosas, pero algo que quizás quieras dejar al final. Pues el mensaje que me encantaría decirle a todos los padres o quizás no padres, pero Ujú, los tíos, las tías, claro, los amigos de los amigos que tienen esos bebés que pasan a ser nuestros sobrinos aquí a la distancia. así A es. todos ellos es una tarea, sí, no es una tarea fácil, obviamente, pero sí es una tarea que rinde unos frutos tan increíbles y maravillosos, y he dicho increíble muchas veces porque creo que suena lindísimo en Me español, encanta. me encanta decirlo, pero yo creo que es ser perseverantes en esta, parece una lucha, en el día a día parece una lucha, pero es un regalo lo que nosotros le estamos dando a todos, ya sea nuevamente hijos, sobrinos, los amiguitos de nuestros amigos, que podamos brindarle esa capacidad de hablar otro idioma, conservarlo, que además lo conectan con las raíces que somos nosotros, que a su vez somos nuestros padres. O sea, para mí, la conexión, cuando yo los oigo escuchar a ellos, cuando los oigo inclusive, que ahora más grandes han aprendido hasta groserías, pero son nuestros dichos o Claro. nuestras cosas, wow, eso me recuerda la esencia de donde yo vengo. Y eso al final del día creo que es el mejor regalo que nosotros les podemos dar. Entonces sí, no es una lucha, sí, parece Ujú, así como una batalla interminable cuando lo estás haciendo en el momento, es verdad, sí. pero piensa siempre en el regalo que le estás dando en un futuro que cuando vienes a ver, ya ellos Está son allí. adultos está allí y los ves a ellos hablar y los ves a ellos además compartir con los amigos de tus amigos. Claro. Wow, o por ejemplo cuando están en la clase de español y o sea, te Mm, dicen su experiencia ellos en una clase de español de la escuela. Es maravilloso. Entonces, yo claro. creo que es el mensaje final por ahora, porque sé que me van a invitar otra vez, eso espero, en el Así es, 2021, 2021. es, en el 2021 es que seamos perseverantes en esto de preservar nuestras raíces y una forma de hacerlo es manteniendo nuestro lenguaje, que en este caso es el español. Me encanta. No sabes cuánto me encanta ese mensaje, no sabes cuánto me llena el corazón porque también sé que esa es como tú dices, creo que esa es la manera de conectarnos y de estar ahí cerquita, aunque estemos lejos, y de tener esa ilusión de que ellos puedan ir a visitar y que se puedan sentir como en casa cuando vayan. O sea, Pero, se me no eriza la importa, piel. ahorita, claro, pero ya Ujú. va, y yo sé que ya vamos a cerrar, pero es que ahorita en lo que estamos viviendo, un FaceTime, un Zoom, La y que ellos familia. sean capaces de hablar no solamente los abuelos, los tíos abuelos, si tienen la bendición de que estén vivos, Increíble. que estén allí, o los padrinos. No, eso es todo para mí. Vale la O sea, que pena. ellos sean capaces de
entablar una conversación con su abuelo y le diga, Wow. puedo decir grosería, Sí, gran carajo. sí, por O sea, supuesto. eso Claro, me deja sin palabras, claro. porque conectan. Por supuesto, no solamente dicen malas palabras, por favor, valga la Dice, aclaratoria y exacto. ahí cerramos. Muy Que bien. mis hijos también, que mis hijos también dicen cosas lindas y mensajes lindos. No, me encanta, Virginia. Gracias por haber estado aquí. A Gracias ti, por el interés, por el cariño y porque, nada, y porque tengamos más de estas conversaciones en el podcast y fuera del podcast para que otras personas también claro conozcan que de sí, estos temas. claro que sí, ha sido maravilloso. Gracias por permitirme estar en tu espacio y espero que este mensaje, esta conversación que ha sido muy linda y muy fluida, pues deje esperanzas a otras mamás, otros papás, otros tíos que estén pasando por esas dudas de qué hacer, de qué hago con mi hijo, no sé qué idioma hablarle. No, y si tienes dudas, háblalo con el pediatra, de Exacto. verdad. O sea, busca ayuda en esas fuentes que en ese momento pienses tú que son las más fidedignas para ti, pero Eso me no te quedes encanta. callado. Y no Eso te, es lo más eso, importante. que no haya como esa vergüenza. Cuéntalo, háblalo, porque esa No, es la única manera de buscarle solución. correcto, la ayuda. Así que felices Ah, fiestas. igual, Un feliz beso Navidad, Virginia. gigante. Te quiero un Feliz montón. Navidad, sí me Gracias de gusta. verdad por haber Yo participado. también y súper orgullosa por esto que estás haciendo y abriendo camino a muchísimos inmigrantes. De verdad, Vero. Ah, Continúa. gracias.